Luis, gracias por venir. Buenas tardes. ¿Cómo anda usted? Buena, Gonza. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, que como dijo una colega el otro día, no digo todo su currículum porque no terminaríamos más. Nos lleva más tiempo el currículum que la entrevista. Voy a decir por la edad, está bien, ¿eh? Es una forma de pegarme, ¿viste? No, pero es una buena forma por la experiencia. Bueno, Luis, hemos hablado ya, pasa tan rápido el tiempo, antes de que asuma el actual presidente, antes de que sea votado, hemos hablado durante el gobierno y ahora ya ha pasado un año. ¿Cómo estamos parados? Usted lo llama a esto, palabra que a mí me parece un poquito fuerte, el plan masacre. Sí, por supuesto que lamentablemente, ¿no es cierto?, tengo que llamarlo así, y lamentablemente no me equivoqué cuando llamaba la atención sobre las primeras medidas y los funcionarios que estaba designando el actual presidente, porque anticipaban las políticas que iban a aplicar, que eran políticas de ajuste, pero no de ajustes tradicionales, como en otras épocas donde el ajuste significaba achicamiento del ingreso del grueso de la población hasta que se solucionaba el tema del sector externo, había dólares y volvía de nuevo a aliviarse un poco la situación de la gente. Estos son ajustes estructurales que apuntan a cambios definitivos y drásticos. Por eso es mi énfasis en señalar de que si bien la sociedad venía mal de los gobiernos anteriores, por algo optaron por este, cada vez había problemas más graves. Yo desde el punto de vista económico siempre analizo los indicadores que tienen que ver con el objetivo final de la economía, que es que la economía produzca bienes y servicios para que la gente viva mejor y para que no se afecte el ambiente, para que también las generaciones futuras vivan bien. Y tomando eso en cuenta, digo, los indicadores principales tienen que ver con pobreza, con indigencia, calidad de vida, empleo, calidad del empleo, vivienda, salud, educación, y bueno, todo eso se ha empeorado notablemente. Venía mal, venía mal hasta el cambio del gobierno anterior, la pobreza superaba el 40%. Claro, no es que usted dice, como lo llaman, el kirchnerismo, estaba todo perfecto, sino que usted dice, ya veníamos mal. No, por supuesto, porque hay un modelo económico-social que no es impulsado por los argentinos, por eso nosotros decimos un modelo neocolonial, porque lo definen grandes corporaciones y capital financiero internacional, o sea, los poderosos, que son un sector muy minoritario del mundo, pero que son los que dueños casi de todo el mundo, y ellos saben que, por ejemplo, estamos viviendo una crisis civilizatoria donde cada vez empiezan a ser escasos bienes que son esenciales para la vida en todo el planeta. Entonces el problema es que esos sectores pretenden adueñarse de esos recursos, asegurárselo, estén donde estén, y aplican y promueven y presionan para que los gobiernos tomen medidas que lo favorezcan a ellos. Y en Argentina venimos así, con lo que se llama el extractivismo depredador, o sea, sacar recursos de la naturaleza que no se van a reponer no en cientos ni en miles, sino en millones de años, y no para mejorar las condiciones de vida de la gente, sino para llevarlos afuera. Entonces, ese modelo genera cada vez más desigualdades, cada vez más concentración de la riqueza. Y los gobiernos, si bien es cierto que se ponen distintas camisetas, distintos discursos, en realidad mantienen en esencia este modelo, que es saqueo de recursos financieros a través de todo lo que son las especulación y la deuda externa y los pagos del tributo de la deuda, de una deuda fraudulenta que nunca recibió el pueblo argentino, la pagamos más de 10 veces y cada vez debemos más, ¿no? Entonces, esos se van recursos, se van por la fuga de capitales. Fuga de capitales significa gente que, digamos, por corporaciones, gente que gana mucho acá y se lleva la plata afuera. Entonces eso genera una presión sobre el valor de los dólares. Entonces esa fuga de capitales genera problemas gravísimos en la Argentina, porque si no hay dólares, aumenta el valor, se devalúa el peso y eso genera inflación. Y esos golpes inflacionarios siempre, ¿qué significan? Transferir recursos de la gran mayoría a un sector minoritario. Entonces eso trae como consecuencia que gobierno a gobierno la pobreza sigue aumentando, la indigencia sigue aumentando. Eso fue grave en este último año porque lo que yo llamo plan masacre es que anticipó medidas que iban a ser en cierta manera una masacre de la población, de los gruesos de la población, porque una cosa es aplicar políticas de ajuste con un 3 o 4% de población viviendo en la pobreza, que ya es malo, ¿no es cierto? Y otra cosa es aplicar planes de ajuste cuando tenés más de un 40 o un 45% viviendo en la pobreza, porque eso va a llevar los índices de pobreza a 60 y hasta un 70% sobre la sociedad. Eso significa masacre porque significa, por ejemplo, pérdida de empleo, cierre de empresas. ¿Cuántos empleos se han perdido? Empleos formales 265.000, 270.000 en lo que va de este gobierno, e informales otro tanto, o sea, tenemos más de 500.000 de personas que se quedaron sin ingreso. Son 500.000 de familias
que se quedaron sin ingreso en un momento de una carestía de la vida tan alta, no sé. Claro. Luis, o sea, usted no es que pone el foco en un determinado presidente, sea Milei, Cristina, Mauricio Macri, sino que usted lo vea esto como un modelo mundial y bueno, nosotros como República Argentina ocupamos esta posición. Y volviendo, ¿no?, a lo local, el tema de este plan masacre que llama usted, ¿por qué cree que la gente no sale a manifestarse, ¿no? Si bien uno a lo largo de este año vio que hubo manifestaciones en Buenos Aires sobre todo, aquí en Entre Ríos también, pero relativamente llegamos a un diciembre bastante tranquilo. ¿Por qué cree que sucede esto? Sí, yo no soy en todo caso psicólogo social o sociólogo como para interpretar, pero evidentemente la historia de la Argentina muestra de que hay periodos donde a pesar de la gravedad de la situación, la gente como que está un poco esperanzada hasta que llega un momento, y parece que no va a pasar nada, y sobre la calma se produce la explosión. Yo no sé si todos esperaban lo que pasó, por ejemplo, a fines del siglo pasado, principios de siglo, 2001, 2002. Empezó a haber conflictos ya lo último de la década del 90 y después fue una explosión imparable, ¿no? Entonces, yo digo esperanzado, que espero que la gente reaccione. ¿Por qué? Porque las medidas que han anticipado, que han anunciado y las leyes que se han sancionado ahora, anticipan que van a suceder cosas más graves de lo que vamos. Es decir, no hay nada que indique que esto vaya a mejorar. Que vaya a mejorar, por ejemplo, la situación de los haberes de los jubilados. Al contrario, le siguen sacando beneficios que les corresponden legítimamente, le siguen sacando derechos a los discapacitados, a los trabajadores informales. Es decir, todos siguen, pero la gran mayoría, la educación también sigue siendo víctima de este plan, la educación, la salud pública, cortarle recursos a las provincias que iban para los docentes o que iban, por ejemplo, para abaratar el costo del transporte. Todo eso afecta a la gran mayoría, pero no es necesario, digamos, que se aplique el plan de ajuste porque no hay recursos. Recursos tenemos de sobra, dinero hay de sobra. La Argentina exportó, este año va a terminar con 20 y pico mil millones de dólares de exportación. Entraron 20.000 millones por el blanqueo de capitales. El país se endeudó en más de 90.000 millones y sin embargo tenemos reservas del Banco Central negativas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No tenemos recursos, hay plata, hay dinero. ¿Y dónde está esa? Porque el gobierno dice que no hay plata justamente. ¿Dónde Claro. considera usted, Luis, que está esa plata? Por supuesto, es la plata que se ha ido, porque sigue la fuga de capitales. Fuga de capitales que hubo en el gobierno anterior. En el gobierno kirchnerista hubo 100.000 millones de fuga de capitales. En el gobierno de Macri, que fue mucho más corto, hubo otros 100.000 millones de fuga de capitales. Y ahora sigue la fuga, ahora está mucho más multiplicada. Pero el tema es que ahora ya se han tomado medidas que dejan libertad absoluta al zorro en el gallinero. Es decir, no hay ni siquiera controles de precio, aunque cuando se van demasiado alto, usa el gobierno controles. Y por supuesto que está haciendo una manipulación del dólar. No es que el dólar está libre. El dólar está manipulado, está artificialmente bajo ahora, porque va a permitir que los especuladores ganen en pesos, compren los dólares baratos y cuando ya esto sea insostenible, el dólar va a volar. El tema es que hoy por hoy hay una presión sobre los sectores medios que tenían ahorros en dólares, ahorros que uno toma por precaución de contingencia de la vida y que tienen que liquidarlos a muy bajo precio. Claro. Bueno, cuando se queden sin dólares y cuando esto siga esta carestía de la vida van a ser pobres y sin ahorro. Entonces yo señalo que este programa tiende a destruir el mercado interno a través de la baja del consumo, una brutal baja del consumo, y va a dejar más recursos para que se puedan llevar afuera los saqueadores de siempre. Entonces, Luis, pero el gobierno por ahí muestra como algo positivo, bueno, la baja del riesgo país, la baja también o estancamiento de la inflación. ¿Esto lo considera que es así o a qué se debe este número de inflación que se considera positivo? Son dos cosas. Inflación está medida por un índice que es de principio de siglo. O sea, el INDEC tiene un índice actualizado del 2017 donde muestra que la inflación es más alta. ¿Por qué? Porque pesan más los servicios y los servicios han aumentado más. Entonces, es engañoso el índice. Pero además, no tanto pesa la alta inflación que ya le pasó, la inflación que pasó en diciembre, enero, febrero, ya le sacó el grueso de los recursos a los sectores mayoritarios. Entonces, ahora no puede ser tan alta, ¿no? Por ahora, por lo menos. Pero además, lo importante es la carestía de la vida, porque la gente no recuperó el ingreso anterior. Entonces, ahora se frenó relativamente, pero no hay capacidad adquisitiva. Y el tema del riesgo país tiene que ver con los especuladores. Es decir, el riesgo país lo imponen el capital usurero internacional
para presionar a que el país tome medidas que los beneficien a ellos. Entonces, si los benefician a ellos, como está haciendo ahora, les robaron a los jubilados un 30% de su ingreso, de su haberes, para pagarle a los deudores, a los usureros, una deuda que no debemos. Entonces, ahora somos menos riesgo país porque son más confiables. Más confiables a los usureros, a los especuladores, pero no al pueblo argentino. Entonces, ahí somos menos riesgosos. Pero ese es un índice que se toma muy engañosamente por los medios para tratar de hacer ver que estamos bien, ¿no es cierto? Luis, y usted desde su lugar está justamente, como lo hace desde hace ya muchos años, cuando era profesor todavía, brindando charlas, ¿no? Invitando a la gente a escuchar este mensaje también, ¿no? ¿En qué lugar se brindan estas charlas o cómo lo pueden convocar o seguirlo? Bueno, bárbaro, gracias porque me recordás esto. Nosotros formamos un grupo muy interesante de gente buena, gente que tiene ganas de hacer cosas buenas y cambiar este rumbo. Formamos la Cátedra Abierta por un Mundo Nuevo. Tenemos un canal de YouTube, Cátedra Abierta por un Mundo Nuevo, tenemos el Facebook y estamos haciendo un montón de actividades y queremos que tenemos que construir un mundo nuevo para todos. Para eso nosotros nos oponemos al plan masacre. Nosotros creemos que la gente no puede quedar confiada de brazos cruzados que le van a solucionar los problemas si la gente no se involucra, no participa, no actúa, pero de manera realmente participativa para que logremos cambiar el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Y lo que yo siempre digo, si queremos cambiar, tenemos todas las posibilidades para tener una buena, esta es la noticia buena, ¿no es cierto? Que tenemos todas las posibilidades y los recursos en el país para construir otra cosa. Tenemos recursos materiales, tenemos gente laburante, tenemos capacidad, que no tienen muchos otros países. Tenemos todo eso, pero tenemos que tomar la decisión de ser partícipe de ese futuro porque no nos van a regalar nada. Esto es importante. Entonces sí, invitamos, por supuesto, a quienes puedan tomar contacto con nosotros en la Cátedra Abierta por un Mundo Nuevo, porque tenemos que hacerlo entre todos, ese mundo nuevo. Entre todos, inclusive, por supuesto, te contamos a vos, ¿no? Por supuesto. Luis, como siempre, el tema es para hablar muchísimo más, pero lo vamos a seguir invitando. Mientras que sigamos nosotros acá el año que viene, lo vamos a seguir invitando. Gracias por la visita, como siempre. No, al contrario. Muchísimas gracias por esta posibilidad.